tal, super contador? Un gusto saludarte. Mi nombre es Víctor Sánchez, auditor externo, y el día de hoy vamos a ver una sección interesante, la cual es la sección 32 de hechos posteriores después del periodo sobre el que se informa, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esta sección, y esta sección es importante ya que las NIF para pymes nos dan un chance más. Después del periodo sobre el que se informa, que es al 31 de diciembre de cada año, donde presentamos estados financieros, nos da un chance más hasta la presentación y divulgación de estos estados financieros. ¿Sí? Hay un tiempo en el cual nosotros podemos evaluar ciertas estimaciones y considerar si esas estimaciones afectan o no afectan a los estados financieros ya cerrados. Así que acompáñame a ver esta sección y comenzamos. Sin antes de recordarte que si aún no te has suscrito, suscríbete, es gratuito. Y de esa manera me ayudas a llegar a mucha más gente, ¿sí? Si está en ti, comparte este contenido con un colega para que él también se beneficie y de esa manera poder hacer una comunidad súper chévere. Comenzamos. Y como puedes ver, aquí tenemos nuestro mapa mental. Y como sabes, nuestros mapas mentales se encuentran en nuestro canal de Instagram, que te lo dejo en la descripción para que los puedas obtener y revisar a detalle. Así que comenzamos. Primero, como siempre, nuestro alcance. Vamos a ver. Alcance. Esta sección establece principios para el reconocimiento de algo. Algo se va a reconocer. La medición, algo se va a medir, y revelaciones, algo se va a revelar. Establece principios, ¿sí? Para estos tipos, y se reconoce, que se mide, que se revela, son hechos. Vamos a ver cuándo reconocemos, cuándo medimos, cuándo revelamos hechos posteriores al cierre del ejercicio. Muy bien, vamos a ver definiciones. ¿Qué son hechos? Existen hechos favorables o desfavorables para la entidad, y estos hechos se producen o son producidos entre un rango de fecha. Son producidos entre el 31 de diciembre del año que estamos presentando estados financieros. 31 de diciembre, por ejemplo, si presentamos estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2021, esa es la fecha, con corte al 31 de diciembre del 2021. Y una fecha de autorización de estos estados financieros, que normalmente se autorizan para su divulgación hasta el mes de abril del 2022, en el ejemplo que estamos poniendo, ¿sí? Estados financieros con corte de 2021, 31 de diciembre de 2021, y la fecha de autorización puede ser hasta el 30 de abril del 2022. Muy bien, tenemos dos fechas y allí hay hechos que pueden ser favorables o desfavorables. Muy bien, dos tipos de hechos, y esos hechos que pueden ser favorables o desfavorables pueden ser de dos tipos: hechos que producen ajustes y hechos que no producen ajustes. ¿Y a qué se debe? Cuando un hecho produce un ajuste y cuando un hecho no produce un ajuste. Y antes de poder entrar a eso, estamos hablando de hechos significativos. Si quieres saber qué es significativo, te dejo acá la sección número 2, una de las secciones más vistas en mi canal de YouTube. Y seguimos. Hechos que producen ajustes. ¿Qué nos dice? Son hechos en los cuales existían ya condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Ya vamos a ver. Pueden ser, existían ya condiciones de que antes del PSI. ¿Qué es el PSI? Periodo sobre el que se informa. Acá arriba está la pollita. Periodo sobre el que se informa. Allí produce ajustes cuando existe un hecho favorable o desfavorable que se produjo desde el 31 de diciembre del 2021 al 30 de abril del 2022, de condiciones que ya existían antes del periodo sobre el que se informa. Allí puede que existan ajustes, ¿sí? Y los que no producen ajustes son esos mismos hechos de condiciones que existían después del periodo sobre el que se informa, ¿sí? Después del 31 de diciembre del 2020 o del 2021 y antes de la fecha de divulgación o presentación a los usuarios de los estados financieros de ese periodo. Muy bien, dos tipos de hechos: producen ajustes y que no producen ajustes. Muy bien, continuamos. Reconocimiento y medición. Aquí tenemos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Y acá los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. ¿Cuáles son los que implican ajustes? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los siguientes.
resoluciones de litigios, que antes había un pasivo contingente que solo estaba revelado en notas, y por una resolución de litigios hay más probabilidad de yo tener una obligación. Por eso ya pasó de ser un pasivo contingente que tan solo se revela en notas a una provisión que se registra en estados financieros. Interesante, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro ejemplo de hechos que sí producen ajustes son el deterioro de activos? ¿Sí? Por ejemplo, en este periodo, en este chance que digo que nos da la SNIF, hay más información o no hay información sobre indicios y que producen que tengamos ya evidencia para concluir de que un activo está deteriorado. Por ejemplo, la quiebra de un cliente. Por ejemplo, la pérdida por valor neto de realización del inventario. Otro ejemplo, bonos o incentivos. ¿Sí? Normalmente existen bonos o incentivos con base a ¿qué? Con base a los números obtenidos en el año. Por ejemplo, una bonificación para la gerencia. Si la gerencia llegó a una utilidad bruta o un EBIT determinado, puede que gane una bonificación, pero eso lo sabemos después de que los estados financieros estén preparados. Allí tenemos que ajustar esos estados financieros, porque sin tener los estados financieros aún terminados no sabemos si tiene o no tiene bonificación, y después de los estados financieros ya sabemos que tiene una bonificación, y esa bonificación hay que registrarla en los estados financieros. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Facilito. Muy bien, ¿y cuáles son ejemplos de hechos que no implican ajustes? Son, por ejemplo, el valor de mercado de las inversiones. Yo tengo algunos tipos de inversiones y el valor de mercado cambia. Eso es normal, que el valor de mercado cambie. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una propiedad de inversión y el valor razonable de esa propiedad de inversión cambia, ¿sí? No voy a ajustar yo los estados financieros de ese cambio de valor de la inversión. ¿Sí? De la misma manera, otros tipos de inversiones. ¿Qué más? Por ejemplo, sentencia en activos contingentes. Otro ejemplo, sentencias de un activo contingente. Entonces, antes no se sabía nada. En el periodo que ha transcurrido el 31 de diciembre hasta la fecha de divulgación, ha habido una sentencia, y esa sentencia produce un activo contingente. Eso quiere decir que yo tengo que revelar en las notas de los estados financieros que quizás yo gané una instancia de un juicio, y probablemente, si en el futuro quizás yo, cuando exista certeza, voy a reconocer una cuenta por cobrar por ese litigio. Pero hasta que no exista esa certeza y solamente haya la probabilidad, yo revelo un activo contingente. ¿Sí? Muy bien, y también nos topa un tema de los dividendos. Ustedes saben que los dividendos es la utilidad líquida del ejercicio que va a resultados acumulados, y que en la junta de accionistas, donde se aprueban los estados financieros para su divulgación, en el ejemplo 30 de abril, allí pueden tomar la decisión de distribuir esos dividendos. Entonces, si tomara la decisión de distribuir dividendos, usted no va a ajustar sus estados financieros para pasar esa utilidad acumulada o resultado acumulado a dividendos por pagar o instrumentos de patrimonio por pagar. No va a hacer eso. Eso lo va a reconocer en el siguiente año, no en el año que estamos cerrando. ¿Sí? No es un hecho que amerite un ajuste. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente parte, que son revelaciones. Y aquí tenemos algunos ejemplos de revelaciones, y revelaciones puntuales importantes que tienen que haber en las notas a los estados financieros. Ustedes, si están conmigo de hace tiempo, ya saben que son revelaciones. Las revelaciones son información que debe ir en las notas a los estados financieros. Entonces, ¿qué va a haber en las notas? Va a haber la fecha de autorización para su divulgación. Por eso normalmente en las notas nosotros vemos la fecha en la cual hubo la junta de accionistas y los accionistas o socios aprobaron para su divulgación esos estados financieros. Debe haber esa fecha. También tienen que existir aquí los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. No se ajustaron, pero son relevantes, ¿sí? Tienen importancia significativa, que se lo llama relevancia. Tiene relevancia, por tal motivo se los revela. ¿Y qué se revela? La naturaleza de ese hecho y las estimaciones de su efecto en los estados financieros. ¿Sí? Se revela nomás. ¿Por qué? Que son materiales pero no implicaron ajustes. Son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no tenían condiciones existentes al 31 de diciembre cada periodo. Ya vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Y nos vemos aquí los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, combinaciones de negocios, se revela, no se ajusta. Combinaciones de negocios, plan de discontinuación, tienes una línea de negocio y ya no va a operar, revelas ese plan de discontinuación. Compra o venta de activos importantes, incentivos, reestructuración del negocio, emisión o recompra
de deuda, ¿sí? Emisión de acciones o recompra de esas acciones o recompra de deuda, tasa de cambio anormales, cambios de tasas impositivas, litigios importantes y pasivos contingentes. Interesante aquí, cambio de tasa impositiva, ¿sí? Entonces, estas son las revelaciones, ¿sí?, que nos da como ejemplo esta sección. Muy bien, hemos concluido con esta sección 32, hechos ocurridos del periodo sobre el que se informa. Recuerda que tienes que hacer esa evaluación posterior al cierre del ejercicio y antes de la aprobación por la Junta de Accionistas para su divulgación, ver qué eventos significativos han ocurrido y poder revelarlos o ajustar la contabilidad, ¿sí? Recuerda que si te gustó este contenido, no te olvides de suscribirte, darle like, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos, nuevos directos. De esa manera me ayudas a que el canal crezca y llegar a mucha más gente. Así que nos vemos hasta la próxima. Recuerda que tienes las opciones para las nuevas secciones que vamos a tratar o los nuevos temas que vamos a tratar, la tienes en la descripción o en la parte de comunidad. Sí, un gusto y hasta la próxima. Bye bye.